Hola, muy bienvenidos a este programa especial que celebramos el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile. También, a su vez, conmemoramos y celebramos y recordamos la Reforma Protestante que hizo un cambio fundamental en nuestra sociedad, en nuestra vida teológica, sociológica y también en nuestra sociedad común. Hoy día les quiero comentar 4 puntos que queremos compartir junto a ustedes, como es primeramente la reforma protestante, en segundo ámbito la cronología de lo que ocurrió en este siglo, inclusive del año 100, año 1000 hasta esta edad contemporánea. También queremos presentarte las tesis de Martín Lutero y, por supuesto, algunos temas contingentes a la iglesia chilena. Así que bienvenido a este programa especial de la Reforma Protestante en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes de Chile. Bienvenidos. Cuando hablamos de Martín Lutero que clavó las 95 tesis en la puerta de Wittenberg, yo siempre hablo de un tema muy especial que ocasionó todo este conglomerado de situaciones a través del tiempo. Por supuesto, podemos hacer un recordatorio cronológico de algunos temas, pero estamos hablando de la reforma protestante como tal. Esto surgió en algún momento como un punto especial cuando ocurrió la peste negra, donde la muerte, el miedo a la muerte era un ámbito muy importante. La gente sentía temor de morir, incluso morir de hambre. Otro punto también relevante es la junta o la recopilación de hombres pensadores reformistas o prerreformistas que hubieron en este tiempo tan largo para llegar a la meta final de la reforma protestante como tal. En este punto había una decadencia moral, una decadencia espiritual, el ámbito religioso, el ámbito del clero. Había una devoción de piedad moderna, un profundo conocimiento de Cristo como Salvador personal. Esto se desconocía, se hacía poco énfasis, pero bajo estas luces se comenzó a armar todo este embrollo teológico religioso. Surge también el humanismo, renacentismo, el hombre empieza a descubrirse a sí mismo, incluida, por supuesto, la Biblia. Por otra parte, había una larga explotación de los campesinos en Alemania y en otras partes de aquella época, y empieza a crearse un clima tipo revolucionario. A su vez, con toda esta envergadura de temas, surge el capitalismo, un tema muy contingente que surgió en Europa, en los países Suiza, Suecia, Alemania, donde ya esto del trabajo era una bendición honrosa para el ser humano, porque en el trabajo Dios mismo era honrado y adorado, porque el hombre al trabajar recibía dinero y podía aportar también a la cristiandad en todo su esplendor. En otra parte había un deseo alemán de ser nación, de ser un país, no vivir explotados por los extranjeros que venían en aquella época, ¿cierto?, a exprimir al campesinado, a exprimir a esta gente de Alemania. Ellos querían ser independientes. Por otra parte, también aquí surge esto de las cruzadas y los nuevos caminos que querían encontrarse de alguna manera. Y por supuesto, como concluyendo toda estos tópicos que formaban esta gran atmósfera ante el estallido de los clavos de Lutero, la ciencia comienza a ser desafiada, la ciencia comienza a expandirse. Esto de la reforma, hay tres ámbitos muy especiales. Primero, está la reforma protestante como tal, que surge en Alemania, en Suiza y en Inglaterra. Entre ellas también en el futuro comienza a nacer la iglesia luterana, la iglesia reformada y por supuesto la iglesia anglicana, apoyado por príncipes, por caballeros, por burgueses y también por el rey y los nobles. En este ámbito segundo,
también surge la reforma radical, que surge en Alemania, Suiza y Holanda, donde aquí están los menonitas, están que después serían los bautistas o los radicales, aquellos que, es cierto, creen en una forma distinta a la teología católica, la teología luterana o teología un poquito más anglicana. Esto era apoyado, por supuesto, por el campesinado y el pueblo sencillo, el pueblo común, que se juntaba entre parcelas, hectáreas, a formar una comunidad cristiana que daba énfasis a al alma personal y, por supuesto, al alma colectiva agrupada en estos climas de hermanos en la fe. Después de esto también surge finalmente como un clamor opositor, surge la reforma o la contrarreforma católica. Antes de que fuera Iglesia Católica Apostólica Romana, también tenía otro nombre, tenía un nombre distinto que antes de la Tridentina. Posteriormente se llamó Iglesia Católica Apostólica y Romana. Hay aspectos importantes en esta reforma protestante. Hay unos principios fundamentales, unos principios básicos, que el cristianismo basaba toda su fe, todo su armamento, lo basaba en las escrituras, lo basaba en una vida espiritual, una vida racional, una vida inteligente, una vida de libre expresión, una vida de libre examen, un evangelio viviente que era solo en la fe, solo en la gracia y solo en la escritura. Y por supuesto Jesucristo era el centro de todas estas manifestaciones. Con el paso del tiempo, uno se pregunta qué hemos recopilado, en qué nos hemos sido beneficiados de la reforma protestante. Y por supuesto, podemos mencionar algunos tópicos, algunos temas que son relevantes hoy día en nuestra sociedad, hablando del mundo chileno, aunque también podemos hacerlo de forma amplia en el mundo europeo y en todo el mundo. Pero hablando de Chile, en cierta manera, hay libertad de conciencia. Hay libertad de expresión, hay un impulso en aquella época a la democracia, se acaba el feudalismo, se acaba el imperialismo que era algo como una dictadura gubernamental dirigida por algunos pocos, avasallando al campesinado, avasallando a otras personas. Ahora se podía elegir a algún representante, algún presidente que nos iba a dirigir en aquella época. Esto mismo de la reforma protestante nos dio un impulso al desarrollo de las ciencias, un impulso a la educación para todas las personas. Hoy día lo vemos muy común que hay que ir a la escuela y hay que estudiar y quiero educación de calidad, buenos profesores, buenas materias, buena enseñanza, pero en aquella época no todos iban al colegio, no todos iban a la escuela a estudiar, ya que era un beneficio de algunos. Por tanto, esto de abrir la educación a todas las personas es una ganancia importante y que se ganó en cierta medida en esta reforma o con esta reforma protestante. Hay un impulso también a las universidades y a las escuelas. No todos tampoco iban a la universidad. Cuando Federico el Sabio funda la iglesia de Wittenberg, hay cosas muy especiales que aquí empiezan a formarse profesionales, empiezan a estudiar. En aquella época solamente los que eran como apadrinados por algún príncipe, apadrinados por algún noble, apadrinados inclusive por algún hombre de dinero. Hoy día podemos postular, podemos con el CAE, empieza la cosa en Chile, no es tan fácil tampoco, pero hay un ápice de libertad donde todos podemos entrar a la universidad de alguna manera. Actualmente no es fácil, pero sí es algo muy cotidiano en comparación con aquella época. Este tema de la reforma también nos trae libertad del ser humano. Hoy día el ser humano empieza
a ser más libres. En aquella época eran esclavos porque el emperador, el rey, eran los amos del mundo y ellos decían lo que había que hacer y lo que no. Por tanto, esto también nos trae la libertad del ser humano. Se inician también con todo esto las traducciones de la Biblia, que por supuesto comienza con la invención de la imprenta móvil que hizo Gutenberg. Eso es, en cierta manera, lo que podemos expresar de lo que es la reforma protestante hasta este momento. Todas estas luces, tópicos, fueron juntándose y esto es, en palabras sencillas, lo que podemos hablar de la reforma protestante de Europa en el mundo. Cronología de la reforma protestante a través de los tiempos. Tenemos muchos temas, tenemos mucha materia para conversar y por supuesto no lo puedo dictar en estos pocos minutos. Ahora, por supuesto, si tú quieres investigar más, puedes hacerlo. Hay libros, hay estudios, hay tutoriales muy extensos de estos temas. Pero hoy quiero expresarte este pequeño cronología de los puntos que ocurrieron más relevantes desde el año 800 hasta nuestra era, partiendo por el año 870, 850 hasta el 1050. Este se conoce como el periodo más largo o más largo negro del papado. Los historiadores han llamado estos 200 años de Nicolás I hasta Gregorio VII, los papas, como el llamado la medianoche de las edades oscuras, o en cierta forma, traduciéndolo, la pornocracia. El año 1170, un grupo de hombres denominados o renombrados por algunos, los albigenses. Estas personas que se juntaban en una colectividad, en una comunidad cristiana, repudiaban la autoridad de la tradición, obviamente del Papa, el clero y todo este ámbito católico de aquella época, el ámbito religioso. Se oponían a esta tradición y se oponían a las doctrinas romanas. Eran unos fieles detractores de esta enseñanza, de la tradición católica, de estas cosas que hasta hoy día estamos acostumbrados, de las reliquias, de los cuadros y estas cosas. Estos albigenses se oponían a la autoridad de la tradición. Este mismo año 1170 también surgen algunos seguidores de Pedro Baldo, los valdenses, que predicaban y hacían circular las escrituras de manera oral. A veces hoy día nos cuesta poder expresar la Biblia de memoria. Por supuesto, mucha gente, hermanos, que asisten a los puntos de predicación, podemos decir a viva voz, de memoria, muchos pasajes bíblicos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos hombres de Pedro Baldo iban de casa en casa, de lugar en lugar, y empezaban a hablar de la Biblia. Se aprendieron la Biblia de memoria porque en aquella época tampoco habían Biblias como hoy tenemos miles en las librerías que usted conoce. Estos hombres de buena fe, con buena memoria, con inteligencia, con fe, con amor, expresaban de pueblo en pueblo las enseñanzas de las Escrituras de manera oral. El año 1348 al 1349, como lo mencionamos anteriormente, no es que surja, sino que empieza, así como pasó en Chile estos pocos meses atrás, esto del COVID, de la peste del COVID. Acá surgió la peste negra que mató al 30% de la población de Europa. Una enfermedad que sí era llamada una peste y era llamada una pandemia porque ocurrió en toda Europa. No solamente en 2 ciudades en el mundo, 5 cositas por acá, 5 por acá. Era una pandemia que había que hacer cuarentena de 40 días reales cuando llegaban los barcos al mar Mediterráneo, ¿cierto? Con los comerciantes. Ellos no podían bajarse del barco sin antes hacer cuarentena dentro del mismo barco, antes de bajar a la ciudad a hacer sus compras o a hacer su comercio.
En el 1378 se produce este gran cisma de la Iglesia occidental. Aquí ocurre la hecatombe religiosa. Por una parte, antes, ¿cierto? Ya se había separado la Iglesia ortodoxa de la Iglesia católica. Hoy día este cisma que ocurre es porque ya empiezan a separarse las iglesias con nombre, por decirlo frontalmente, protestantes o históricas como hoy día las conocemos. Aquí está este rompimiento, este cisma más importante religioso de la cristiandad en el mundo. También podemos mencionar en esta cronología tan interesante que hubieron hombres importantes, hombres del Señor, hombres de Dios que se esforzaban, eran valerosos, como lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? A los Efesios, embajador en cadena, como lo era el apóstol Pablo. En el 1413 nace en Bohemia Juan Hus. Y este hombre es un lector del año 1370 aproximadamente de Juan Wycliffe. Este Juan Hus proclamó la liberación de la autoridad papal y lo más triste, que fue condenado y martirizado en el año 1415, y lo más terrible, que fue quemado en la hoguera. Se habla mucho de Juan Hus, que hay temas por ahí, autores que exponen que Juan Hus murió en la hoguera, nunca se retractó de su fe en el Señor, porque era una fe genuina. Él amaba al Señor por todas las cosas, quería expresar la fe que le enseñó Juan Wycliffe hace 100 años antes. Y Juan Hus muere cantando en la hoguera. Hoy día podríamos decir, murió Señor mi Dios al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Este hombre de Dios que muere cantando en la hoguera en aquella época. El año 1436, Gutenberg inventa la imprenta de tipo móviles, y gracias a la diseño de la imprenta, hoy día somos bendecidos al tener la Biblia en nuestras bibliotecas en papel, al tener inclusive novelas de hermanos nuestros pastores que escriben sus memorias para aumento de fe del pueblo evangélico, para revistas que hoy tenemos a diario, el diario El Mercurio, La Tercera, las últimas noticias. Tenemos mucho para expresar gracias a Gutenberg, que empezó a hacer este invento de la imprenta. Más adelante, en el 1466, nace Desiderio Erasmo de Rotterdam, en Holanda. Un erudito importante. Creo yo firmemente que uno de los más grandes del periodo del Renacimiento y la Reforma. Él fue el que empezó a formar el libro o la Biblia, la traducción de la Biblia más adelante, que se conformaría como el Textus Receptus, que es obviamente un tema de otro canal, de otro punto para conversar. Ya hablaremos en otra ocasión de ese tema de las Biblias y las comparaciones y su transmisión. En el 1483 nace Martín Lutero. No es que sea nuestro héroe, no es que sea aquí el hombre beligerante cristiano. Al contrario, nace Martín Lutero el 10 de noviembre en Eisleben, representando el valor del cristiano, representando la fe, el poder del Señor que a veces nos da para poder expresar nuestras ideas con claridad, con fuerza. Porque es muy cotidiano hoy día escuchar a algunos hermanos, no es por juzgarlo, pero uno lo ve cotidiano, tibiamente, con poca firmeza, defendiendo sus propios principios, defendiendo sus ideologías, defendiendo su postura, defendiendo inclusive su economía. Pero Martín Lutero fue un hombre importante del Señor, fue un apóstol Pablo del siglo XVI que abrió el camino al mundo cristiano, al mundo reformado. Un año siguiente, el año 1484,
nace Ulrico Zwinglio el 1 de enero en Suiza. En 1518, Ulrico Zwinglio, hombre de Dios, se instala como predicador y cura de almas en la catedral de Zúrich. Él llenaba la iglesia, él llenaba el templo, él acarreaba a mucha gente porque su predicación era fresca. Por una parte, el clero católico romano empezó a sentir cierta envidia de este hombre porque estaba llenando las iglesias de hombres nuevos, renovados, con una predicación fresca que él traía a través de las escrituras. El año 1509 nace Juan Calvino en Noyon, Francia, el 10 de julio. El teólogo más importante, también grande del cristianismo. Desde uno de los más antiguitos, como era San Agustín, aparece Juan Calvino, ¿cierto? Con su teología, aparece con su modalidad muy intelectual, muy interesante. Lamentablemente muere en Ginebra el año 1564, pero el año 1528 abrazó las enseñanzas de la Reforma y fue desterrado en París. Esto de la Reforma protestante que hablaba Martín Lutero también en unos puntos muy claros de la justificación de la fe. En el 1512, antes que Martín Lutero hablara este tema, había un hombre llamado Jacob Lefebvre en Francia, que este hombre también escribió y predicó la doctrina de la justificación de la fe, que posteriormente Martín Lutero también haría mucho énfasis en aquello. En el 1514 al 1516, el Papa León X, amante del esplendor y el arte y las luces, y necesitando mucho dinero para su corte, hace predicar las indulgencias. Las indulgencias no que no existían, ya existían, pero bajo otra modalidad. Las indulgencias que hacían predicar por los pecados. Y por supuesto, a cambio de una cantidad de dinero, él empieza a cobrar como si fuera un vendedor ambulante, un vendedor comercial, a vender la salvación de las almas. Primero, este hombre, el Papa León X, ocupa dos artimañas, dos técnicas que inclusive hasta hoy día mucha gente lamentablemente sigue utilizando, engañando a los genuinos cristianos. La primera vez tomó como pretexto la guerra de los turcos y la segunda, la terminación de la Basílica de San Pedro en Roma. Todos los recursos que eran por los pecados tenían que ir a las arcas para construir esta basílica en Roma. En el 1516, Erasmo edita el Nuevo Testamento en Basilea. Él lo hace en griego, una utopía para Tomás Moro que nunca pudo escribir o traducir el texto porque, por supuesto, Erasmo se le adelantó. El año 1520, Martín Lutero hace una expresión pública, una manifestación, una protesta. Él quema la bula públicamente el 10 de diciembre. Esta bula papal que lo estaba diciendo que si no se retractaba de sus dichos, de sus libros, sus escritos, él iba a ser excomulgado, o sea, iba a ser desterrado del cielo, que solamente es dueño el Señor. Pero aquí el Papa y el clero se apoderaban, querían hacerse dueño del paraíso y excomulgando a los cristianos, a los hombres y mujeres, con tal que si no pagaban una suma de dinero serían excomulgados, exiliados del cielo. Esta bula condenaba las 41 sentencias, sus libros, y le lanzaba de la comunión de la iglesia. No podía tomar la Santa Cena como hoy día la conocemos, sino se retractaba en 60 días. Todo el que aceptase la pérdida de todos sus oficios y dignidades. O sea, Lutero, si no se retractaba, perdía toda
lo que él había ganado, la doctrina, su fe en el Señor, sus oficios, su doctorado en teología, sus dignidades y privado del derramamiento en lugar sagrado, como predicar o como hacer la Santa Cena en el templo. El año 1520 comienza la reforma radical en Suiza. Allá tenemos a un hombre, un predicador, a un hombre del Señor como es Menno Simons, que comienza un movimiento anabaptista, estricto y apartado del mundo. Ese mismo año, en el 1520, Martín Lutero escribe 3 libros. El primer libro que redacta lo dedica a la nobleza cristiana de Alemania, donde le da ciertos ápices a su país. Escribe La libertad cristiana, que habla de libre examen, libre albedrío, entre libre albedrío y si yo puedo o no puedo hacer alguna cosa, o si yo tengo la salvación por una parte, como tengo que hacer cosas, o simplemente mi libertad es cotidiana. También escribe el libro de la cautividad babilónica de la iglesia, dedicado a los teólogos y sabios, tratando el tema más importante como es el sacerdocio y el matrimonio. En el 1525 ocurre la Guerra de los Campesinos, con su ideólogo, su pensador, su activista, Tomás Münzer. Aplicó el mensaje bíblico a la situación de explotación fomentado a un entendimiento apocalíptico. Hoy día usted comprenderá lo que significa el apocalipsis. En el 1529, en la Dieta de Spira, todos los príncipes alemanes protestaron contra los abusos y apoyaron la reforma evangélica, la reforma protestante. Y luego, en el 1531, la Confesión de Augsburgo la afirmó definitivamente, a pesar de las masacres y asesinatos que vinieron después por parte de los abusadores. En esta dieta Spira, también como otro punto que es muy interesante, los católicos podían enseñar su religión en estados reformistas, pero prohibían la enseñanza luterana en los estados romanistas. De aquí se les conocía como los protestantes, porque comenzaron a alzar la voz, comenzaron a manifestarse, a protestar, que por qué ellos que eran reformistas no podían hacer sus enseñanzas, sus clases de educación religiosa en las escuelas también romanistas. En el 1536 son publicadas las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, cuando solamente tenía 27 años. 27 años. Y escribe un libro muy interesante que hoy día muchos lo cotejamos con la vida cristiana. Se convirtieron en las normas de la doctrina protestante. La reforma inglesa que ocurrió en el 1536 lo hace de cierta manera William Tyndale, que tradujo el Nuevo Testamento del griego al inglés. Y aquí parte la primera versión en inglés después de la invención de la imprenta. Esta, más que cualquier otra, ha modelado todas las traducciones desde entonces. William Tyndale sufrió el martirio en la ciudad de Amberes. En el 1536 son también publicadas las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, la que comentábamos antes. Y en el 1545 viene la contrarreforma, viene el contraataque católico. La reforma dentro de la iglesia se intentó hacer mediante el Concilio de Trento. Este famoso Concilio de Trento, convocado en el 1545 por el Papa Pablo III. Su principal objetivo fue investigar y poner fin a los abusos que propiciaron el surgimiento de la Reforma Protestante. Esta contrarreforma duró casi 20 años, a través de los reinados de 4 papas entre el año 1545 y 1563. En el 1572,
El protestantismo recibió un golpe mortal en la terrible matanza del día de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, asesinato de casi todos los líderes e incontables adeptos al protestantismo cristiano, el mundo evangélico. Esta fue una carnicería perpetrada a favor de una traición infame. Arrancó un inmenso grito de honor, por una parte, y por otra parte, desgarró un grito de horror a toda la cristiandad evangélica. Pero el Papa Gregorio XIII daba su triunfo. Hizo cantar un Te Deum y para perpetuar el recuerdo de este sangriento acto de fe, hizo acuñar su rostro en una medalla que daba recordatorio a la matanza de San Bartolomé. El año 1598, después de la matanza de San Bartolomé de los hugonotes, estos hugonotes se unieron y se armaron para resistir hasta que en el 1598 el edicto de Nantes les dio el derecho de libertad de conciencia y de culto. Mire, casi en el 1600 se da la libertad de conciencia y libertad de culto. Pero mientras tanto, unos 200.000 habían perecido como mártires asesinados con garrafales maneras de que el mundo estaba llevando a cabo. En el 1618 ocurre la Guerra de los 30 años, esto llegando casi al final. Un siglo después de iniciada la Reforma, entre reformadores y católicos de Alemania comenzó una guerra que trastocó a casi toda Europa. Rivalidades políticas y religiosas se vieron involucradas y estados de la misma fe a veces estaban en bandos contrarios. Finalmente, el año 1648, la Gran Guerra terminó con la Paz de Westfalia, que fijó los límites de los estados católicos romanos y protestantes, de la manera que han continuado hasta hoy. De modo que puedo considerarme que este es el final de la Reforma protestante que ocurrió con grandes luces, grandes horrores, grandes desafíos, grandes beneficios para el futuro de hombres fieles, hombres de la fe que trabajaron incansablemente por la fe del Señor. Hablemos de las tesis de Martín Lutero. Este 31 de octubre celebramos, ¿cierto? Pero este 31 de octubre de 1517 Lutero clava en las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero envía esta carta acompañado de un respetuoso escrito que era el arzobispo de Brandeburgo. Lutero hace su accionar basado en un tema fundamental. Lutero encontró la solución en sus estudios teológicos y descubre en el apóstol Pablo la doctrina de la misericordia divina en Jesucristo. Misericordia sin la acción de la ley. Como lo dice Habacuc 2:4, Romanos 1:17, el justo por su fe vivirá. En estos temas también, que habla Martín Lutero de las 95 tesis, quisiera mencionar 2 o 3 para darle consistencia a sus tesis. La primera, él tenía bases bíblicas del perdón de pecado. Él decía lo que decían ellos, los católicos, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo haced penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Este término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior, sería nula si no obra exteriormente en diversas formas
de la carne. Esta penitencia es interna y también es externa. La tesis de la 5 a la 8. El poder papal para disponer de indulgencias. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad de sus cánones. El Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, o remitiéndola con certeza en los casos que sea reservado. Si estos fuesen menospreciados, la culpa subsistiría de manera íntegra. De ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que al mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote y su vicario. Esto era la expresión de las tesis de la 5 a la 8. Lleguemos al día de hoy y nos surge una pregunta. ¿De dónde apareció la iglesia evangélica? Mucha gente se pregunta, y lo invito por supuesto a que lean textos de la iglesia chilena. Hay dos libros muy interesantes de la iglesia evangélica pentecostal y también de la iglesia metodista pentecostal que nacieron juntas, y ahí se puede entender cómo surgió el mundo evangélico. Podemos también hablar con luteranos, con anglicanos, para entender de qué manera llegaron a Chile estas comunidades también cristianas de Europa y Estados Unidos. Cuando nos hacemos la pregunta de dónde nació la iglesia evangélica, bueno, en Pentecostés, en el siglo I. Es como también hablar de dónde salió la Biblia. ¿La Biblia apareció en el 1500? Claro que no. Aunque estuvo la iglesia oficial, la iglesia católica por una parte, y por otra parte la iglesia ortodoxa, también había hombres de Dios entre medio que también venían del siglo I, cuando eran discípulos y discípulos y discípulos de los discípulos, que enseñaban la Biblia a través de la transmisión oral. Hubieron bastantes años, casi 1300 años, que la Biblia no estuvo perdida, sino que la Biblia estaba en los corazones de las personas, de los cristianos, de los hombres de fe, como el día de hoy, que también podemos expresar lo que sabemos de la Biblia. La Biblia no apareció de un día para otro. Hay tantos años. Cuando comenzó la Biblia a transmitirse del siglo I, era porque la tradición de la iglesia entre comillas, de las comunidades, de las juntas de hermanos por las casas ocultas, en los campesinados, cultos que hoy día decimos culto, iglesia, comunidad, algo muy sencillo, pero en aquella época era un poquito distinta. Se juntaban en los campos, las casas de campo, a hablar de la fe, a transmitir verbalmente la palabra del Señor. Como decía antes yo, leían textos de memoria aprendidos para poderlo expresar a sus generaciones, a sus hijos y a sus nietos. Finalmente se junta un texto bizantino, un texto mayoritario, donde muchos estaban de acuerdo. Y posteriormente, en los siglos, todo el mundo cristiano de la Reforma Protestante se forma otro texto interesante, como era el texto receptus, el texto recibido por toda la cristiandad. Hoy día, por supuesto, hay muchas Biblias que no han dado que hablar, pero así surgió, o así se formó, o así transmitió, o se ha transmitido la Biblia. La Biblia, como la iglesia, como la fe, jamás han muerto. Siempre van a haber y han habido hombres y mujeres de Dios para transmitir el mensaje cristiano hasta el fin de los tiempos. El Evangelio de Cristo, William Tyndale, la Biblia, decía debe expandirse. Lutero decía la sola fe, la sola gracia, la sola escritura, y Juan Calvino hablaba de la teología cristiana. En Chile, en el 1909, para ser como un año fijo, Willy Hoover, sino que él abre un pensamiento cristiano de estudiar la Biblia, de estudiar
Hechos de los Apóstoles para ver la transmisión de la fe del Santo Espíritu en las personas. ¿De qué depende de que Dios no se manifieste en nuestra vida? Bueno, depende de cada uno de que pueda expresar con todo su amor la fe en Cristo. Él funda en cierta manera la Iglesia Metodista Pentecostal, en aquella época la Metodista Nacional. Posteriormente funda la otra Iglesia Evangélica Pentecostal, la IEP. Surgen temas controversiales que hoy día yo no los voy a comentar. Usted los puede también investigar y preguntar a hombres cercanos a la Iglesia Metodista Pentecostal o la IEP, que también tienen mucho que hablar y expresar bajo sus iglesias. En aquella época en Chile también ocurren temas históricos. Diego Thompson, que comenzó a enseñar a leer a los niños a través de la escritura. Su esposa creó el Colegio Femenino Liceo 1. El Liceo 1 lo fundó o lo creó la esposa de Diego Thompson. David Trumbull, que también expresó la libertad religiosa, la libertad cristiana. Y por supuesto Juan Canut de Bon, que empieza a predicar por las calles, empieza, ¿cierto?, a entregar el mensaje del Señor. Pero lamentablemente en Chile, en aquella época, solamente estaba oficializada la Iglesia Católica. Por tanto, cualquier persona que no fuera católica, nacida católica, primero, no era chileno, era guacho. Era un guacho por no ser inscrito en el mundo católico. Y por su parte, al no ser católico, era un guacho, no tenía la ciudadanía chilena. Y al no ser chileno no podía ser enterrado cuando muriese en el cementerio de los cristianos. Era enterrado allí en el Cerro Santa Lucía. A un costado hay un muro que dice el patio de los disidentes. Y ahí tiraban de manera como bulto a los evangélicos cristianos que cuando morían. El año 1995 en adelante se junta una agrupación de líderes interesantes, pastores, obispos, entre ellos mi padre y otros muchos más, el obispo Sergio Mosqueda de Villalobos. El año 1944 ocurre la primera marcha evangélica que hablaba de la obligación de la enseñanza católica. El año 1993 se agrupa el COE. El año 1994, el 30 de mayo, ocurre la Marcha para Jesús, que hoy día tanto también es recordatorio, la Marcha para Jesús. Juntos con el Evangelio se juntan casi 25.000 hermanos en 4 puntos de Santiago. Se crea la Radio Armonía, que también ha bendecido a cuánta gente en el mundo, a cuánta gente en Chile, a cuántos hermanos le ha sido de bendición escuchar esta hermosa Radio Armonía. Se crea también el Consejo de Pastores el año 1999. El 28 de septiembre, el año 1996, ocurre otra marcha y ahí las cosas se empiezan a complicar. El año siguiente, el año 97, en 1997, empieza el proyecto de ley que no avanza. La ley de culto nuestra no está avanzando. Y empezamos a hacerle muñeque, empezamos a hacerle fuerza, empezamos a decir que somos cristianos, que tenemos fuerza, tenemos poder, y somos muchos en Chile. Hoy casi más del 15% de la población chilena. El 30 de octubre de 1999 se promulga la ley de culto que hoy día todos conocemos. También tenemos por ahí líderes muy importantes que hablan mucho de esta ley, que también es interesante poder agruparse y aprender de ellos. Ocurre la prohibición en cierta manera en algunos puntos del ruido en la vía. No recuerdo el alcalde, pero que quería prohibir los ruidos molestos en la vía pública y en los templos. La cosa estaba bien que ardía, porque era algo fortísimo en aquella época que estaba ocurriendo en Chile y no muy lejano. Hoy día llevamos más de 10 años y tal vez sin mover un dedo. Hemos romantizado la marcha por Jesús. Hemos romantizado el predicar en las calles. Hemos romantizado hacer clases bíblicas, como que esto es un pasatiempo.
y como que queremos volvernos al pasado. Nos estamos estancando, nos estamos quedando ahí en la tranquilidad, en el reposo. Estamos quedando en estado alfa. No vemos ni un músculo. Y tal vez pensando que Dios va a enviar a ángeles a hacer el trabajo. Pero Dios te mandó a ti, Dios me mandó a mí, a nosotros para hacer el trabajo. Se están poniendo restricciones en todo el mundo y de todo tipo. Ya usted puede ver la televisión, el Facebook, redes sociales, en Estados Unidos, en todas partes del mundo, hay restricciones al mundo evangélico, hay restricciones al mundo, inclusive al mundo católico. Hay restricciones. Los ateos están fuertemente ahí en Estados Unidos, los agnósticos, los anarquistas, los políticos que también empiezan a hacer algunas cosas vendidas para apaciguar o para destruir esto que es la fe en el Señor. Bueno, es lo que yo puedo comentar en esta hora de la Reforma Protestante que ocurrió en el 1517 cuando Martín Lutero clavó las tesis en la puerta de Wittenberg. Espero que tú también sigas aprendiendo más, sigas estudiando e investigando más. Hay mucho que aprender, hay mucho que investigar. Y Dios te bendiga para que puedas también seguir adelante. Y por supuesto, celebrar este 31 de octubre con fe, con amor, con enseñanza, con cariño, con realce, levantando la bandera chilena y levantando la bandera de la fe para alcanzar más almas para el Señor. Dios te bendiga en este hermoso día de el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Chile. Dios te bendiga. God bless you.